Hola, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Queremos dar gracias una vez más por un día que podemos estar conectados y poder disfrutar de esta reunión que nosotros llamamos Casa Bíblica Hogares. Hoy queremos estudiar y meditar en la palabra en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Espero que todos los que estén conectados hoy puedan tener sus anotadores, sus Biblias abiertas y bueno, en el chat poder compartir los versículos bíblicos que consideren para poder estudiar esta palabra. Saludamos a todos los que están conectados y le decimos bienvenido a los que por primera vez se conectan. ¿Y qué le parece si hacemos una oración para dar inicio a esta reunión y entregarle todos en manos del Señor? Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde-noche queremos agradecerte una vez más que por medio de este medio estar reunidos estudiando y meditando en tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque tu amor es infinito en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento, Señor, de nuestras vidas, para poder entender tu palabra, Señor, y ponerla por obra, y poder dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque toda la gloria te pertenece a ti, toda la honra y toda la alabanza. Por eso, Señor, te entregamos este momento para que hagas conforme a tu voluntad y puedas, Señor, enseñarnos, redarguir a través de tu palabra, convencernos de pecado y ayudarnos a entender un poco más de tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Señor, te damos gracias y bueno, queremos pedirle a Mario si puede encender su micrófono y saludarlo. Mario, que Dios te bendiga. Hola Jorge, hola mis hermanos, hola a toda la iglesia del Señor, que el Señor les bendiga en este día miércoles. Una vez más nos juntamos y tenemos el privilegio de poder seguir compartiendo los versículos que nos corresponden en esta semana del libro de Hebreos. Es una bendición poder compartir juntos, edificarnos, instruirnos el uno al otro, tratando de dar con la mayor humildad posible lo que el Señor nos transmite a través de su palabra, y eso nos corresponde en este día hacerlo. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 3 y los dos primeros versículos que corresponden a esta tarea. Dice el libro de Hebreos 3, 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hemos llegado a este capítulo sabiendo de que ya lo dice el título de este capítulo, que dice Jesús es superior a Moisés. Hemos visto hasta aquí que el autor de los Hebreos enfatizó que Jesús es más y superior que los profetas, es superior a los ángeles, y ahora enfatiza que es superior a Moisés. Y vaya que si Moisés era muy, muy importante para todos los hebreos, para todos los israelitas, que ya desde su historia conocían a este caudillo, a este santo tan precioso que fue Moisés, pero dice que Jesús es superior a Moisés. Usted sabe que no tenemos certeza de quién fue el autor del libro de los Hebreos, pero sabe que viendo, leyendo cada capítulo y viendo las expresiones que están escritas, es muy parecido a como Pablo escribía. No podemos decir Pablo es, pero si Pablo fue el escritor de los Hebreos, tenemos sí la certeza de que Pablo era hebreo también, era de nacionalidad hebrea, y él llamaba a sus hermanos, a sus contemporáneos hebreos, hermanos. Por tanto, hermanos santos. Y no se ponía a ver Pablo sus actos
sus obras de la antigüedad que ellos tenían, sino más bien los miraba como santos. ¿Se recuerda usted? Nos recordamos todos que es santo. Santo es ser separado para Dios. Los hebreos eran separados para Dios. Ellos habían, como pueblo escogido del Señor en la antigüedad, tenían todas las promesas del Antiguo Testamento, de las que se le había dado a Israel. El Señor le prometió lluvias en abundancia para que la tierra sea fértil y la tenían. Tenían fertilidad en el suelo, tenían cosechas abundantes, muchas bendiciones físicas, pero también muchas promesas espirituales. Esos a los hebreos que le hablaba en este tiempo ya no pertenecían a esa vieja época en donde se hacían sacrificios, en donde se ofrecía la sangre de animales, que si bien es cierto Moisés la dio y la instruyó de parte de Dios, pero el autor a los hebreos le hablaba a, a estos hermanos hebreos que estaban viviendo ahora a una generación diferente. ¿Por qué? Porque habían conocido a nuestro Señor Jesucristo. Ellos en el pasado hacían toda esta clase de sacrificios que estaban de acuerdo a la ley de Moisés y era correcto hacerlo porque así era como tenía que hacerlo, pero al conocer al Señor, ya todos esos sacrificios, toda esa ley que ellos habían conocido, se había cumplido, por así decir, en la persona de Jesús. Entonces ellos mismos tenían como hebreos un llamado celestial, participantes del llamado celestial, porque ellos mismos pertenecían ahora a un pueblo, si bien el pueblo escogido, pero tenían ahora todas las promesas y todo el apoyo que Jesús les daba a estos hermanos como a nosotros también en este tiempo. Saben que todo eso, todos los sacrificios, toda la casa, todo el Antiguo Testamento que Moisés dio a través de las palabras de Dios, todos los libros del Pentateuco que Moisés escribió, todo se basaba y era sombra de lo que iba a venir, que era Jesús nuestro Señor. Eso lo vamos a ver seguramente más adelante en los próximos capítulos de Hebreos. Pero dice también el versículo 1, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y obviamente podríamos decir que Jesús era el primero de los apóstoles que pisó esta tierra porque fue enviado por Dios. La palabra apóstol significa enviado y él fue enviado por Dios para representar a Dios aquí en la tierra ante los hombres, como decíamos la semana pasada también, y que el hombre en su calidad de caído, por así decir, fuese llevado a través de la redención de Cristo hacia el cielo y hacia la eternidad. Qué privilegio tenemos todos, mis hermanos, de haber creído en nuestro Señor. Hemos dejado nuestra naturaleza caída y hoy tenemos amplia entrada en los cielos. Es una bendición. Disfrutemos de este regalo hermoso que el Señor nos dio. También dice que Él fue sumo sacerdote. Tenía tantos títulos nuestro Señor: apóstol, enviado, trayendo el mensaje divino de parte de Dios para la redención de la humanidad. Y también sumo sacerdote, porque si vemos en la antigüedad, había un sumo sacerdote que tenía que entrar una vez cada tanto ofreciendo un sacrificio para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y eso se tenía que repetir una y otra vez, sin cesar, para que ellos tuviesen el perdón de parte de Dios. Pero cuando Cristo vino a la tierra a representar a Dios, Él tomó el lugar de sumo sacerdote y Él por una vez y para siempre consumó ese sacrificio eterno que nos dio la amplia entrada hacia la eternidad. Que el Señor nos ayude a poder ser fieles en nuestra profesión, en nuestra confesión, por así decir, de que somos hijos de Dios, que somos hijos del Altísimo y que tenemos a Jesús nuestro Señor
como apóstol, como sumo sacerdote y como otros tantos títulos que el Señor tiene en la Escritura. Príncipe de paz, consolador, abogado tenemos, quien nos defiende y está de nuestro lado, siempre abogando por nosotros ante el Padre, ante nuestro Dios, y sabemos que, como decíamos la semana pasada, tenemos un lugar en la eternidad porque Él está ahí esperando la redención eterna de cada uno de nosotros. Dice la palabra también que el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Esto es decir que ¿a quién le fue fiel? Moisés fue fiel porque cuando Dios le dijo, quiero que hagas este tabernáculo de tal manera, le dio los detalles, le dio la medida, le dio las leyes, y Moisés fue fiel realmente a todo lo que Dios quería hacer. Y lo hizo de la misma manera que Dios le había pedido, tomó las medidas, tomó todas las cosas que Dios le había encomendado, lo hizo de la misma manera que Dios le había dicho que lo haga. Esto es tremendo, una fidelidad tan grande. Podríamos preguntarnos cómo estamos nosotros en nuestra fidelidad para con Dios también. Es muy importante en este tiempo que es tan peligroso, en este tiempo que ya es decisivo, en este tiempo en donde ya las escrituras se cumplen por completo y es necesario que Dios nos encuentre fieles a Jesús. Sabe que lo que hizo Moisés fue tremendo, ser fiel, pero Jesús fue fiel al que le constituyó como apóstol y como sumo sacerdote. ¿A quién? A su Padre, a nuestro Dios. Él fue fiel en todo lo que Dios quería que haga. Entonces podríamos decir con total certeza de que la persona de Cristo como humano y como divino no se encontró en ningún otro hombre. Esto es difícil a veces de entender, de que Cristo como hombre también era una persona divina, pero aquí en la tierra trabajó como hombre, tuvo hambre como cualquiera de nosotros, tuvo sed como cualquiera de nosotros, tuvo sueño, cansancio como cualquiera de nosotros. Sin embargo, él con tanta fidelidad al que le constituyó, fue fiel en todas las cosas que nosotros no pudimos hacer. El Señor nos ayude a poder tener esa certeza y esa fidelidad. Jesús como sumo sacerdote. ¿Quién es Jesús? Recae ese título sobre toda su humanidad. Él es nuestro representante ante Dios, como decíamos la semana pasada. Y eso nos hace muy felices saber que tenemos una persona, un abogado, un señor, un sumo sacerdote que aboga siempre por cada uno de nosotros ante Dios. Es una bendición. Saben que también dice la palabra que la fidelidad de Cristo fue la que nos abrió la puerta hacia el cielo. La humanidad y la divinidad de Cristo aquí en la tierra no tuvo otra comparación, no hay otro ejemplo en que nosotros podamos tener. Si tomamos ejemplo de personas que nos hayan incentivado a hacer cosas buenas, seguramente muchos de ellos nos van a defraudar porque ninguna de sus acciones puede llegar a ser perfectas. Si vemos algún gobernante que nos pueda llegar a gustar y a tomar ejemplo de esa persona, en algún momento como humano también nos va a defraudar. Si tomamos a alguna persona como referente aquí en la tierra, también en algún momento nos puede defraudar, pero hay alguien que jamás nos va a defraudar. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar. A este Jesús que es superior a los profetas, superior a los ángeles, ahora superior a Moisés, y que nos dio la certeza de que Él es el ejemplo al cual nosotros tenemos que seguir.
Que Dios te bendiga. Son pocas palabras breves, espero que haya sido claro para que podamos juntos entender lo que he querido expresar. Que el Señor te bendiga. Yo me despido ya en este bloque dándole lugar a mi hermano y que Dios te bendiga mucho. Abrazo a la distancia y nos vemos la semana que viene. Gracias, Mario. Qué bendición su palabra, ¿no? Saludar a todos aquellos que están conectados, aquellos que nos siguen de diferentes maneras, ¿no? Porque lo sabemos hacer en vivo, hay hermanos que nos siguen durante la semana, pero qué hermoso que la palabra llega y es una bendición hacerlo de esta manera. Una bendición lo que venimos compartiendo, ya vamos en la 6ª semana y es un privilegio. Pareciera que arrancamos ayer con Hebreos y ya llevamos la 6ª semana, así que es una bendición, hermanos. La verdad que disfrutamos siempre de estos momentos porque el Señor nos enseña todos los días a través de su palabra quién es más importante. Así que una bendición. Vamos a leer el verso del capítulo 6 de Hebreos, el verso 3 y el verso 4. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como venía mencionando nuestro hermano, estamos hablando de alguien que es superior a Moisés. Lo dice la palabra aquí, donde dice, está hablando de mayor gloria, ¿no? Es estimado digno Por eso Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Es como cuando se construye una casa. El que la construye es más importante que la casa misma, porque es el creador, porque es el que lo planeó, el que lo diseñó, y es más importante. Entonces, lo que nos quiere enseñar el autor a los hebreos, que hay alguien superior, alguien que es más importante que Moisés. Si bien, como decíamos, nuestro hermano fue fiel, fue importante, Moisés fue un personaje muy importante para el pueblo hebreo. Fue un siervo fiel. Nadie fue tan fiel como él. Él pudo estar, dice la palabra, cara a cara con Dios. Y hablaba como alguien que habla con un amigo. Y eso lo puede expresar allí en Éxodo, capítulo 33, 11, donde dice que hablaba como si hablara con un compañero. Y es muy importante el diálogo y esa bendición de poder dialogar como un compañero, como un amigo, ¿no? Moisés nació esclavo, pero fue criado como príncipe. Fue quien sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Fue fiel, líder de Israel. Moisés era un miembro o siervo de la casa, pero había alguien más importante, alguien que fue nombrado el constructor, que es Cristo. Dice su palabra, mayor gloria, mayor honra que Moisés es estimado Si nos fijamos, como decía nuestro hermano, sobre la fidelidad de Moisés y la fidelidad de Jesús, los dos cumplen de una manera fiel lo que Dios les mandó. Dice su palabra que Moisés intercedió por Israel. Moisés intercedió por Israel. Dice que Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, ¿no? Intercedió por el pueblo. Y ese relato está allí en Éxodo capítulo 32, versículo 11 al 14, donde dice, Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte?
¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para amarlos sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, dice, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Fíjate lo importante que era Moisés intercediendo allí por este pueblo. Pero algo más importante, dice su palabra, que Jesús intercede perpetuamente. Jesús intercede continuamente por todos nosotros. Jesús intercede siempre. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios le ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Y ese relato está allí en Hebreo, que sin duda lo vamos a ir desmenuzando en estas reuniones, ¿no? En Hebreo 9, capítulo 15. Pero algo más importante, hermano, que dice el libro de Primera de Timoteo, que me gustaría que lo pudiéramos leer. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es, hermano? El que es supremo, Jesucristo, hombre. Por eso, mis queridos hermanos, Moisés recibió la ley de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y eso lo podés leer allí en Éxodo 20, del 1 al 17. No lo vamos a leer por el tiempo, ¿no? Pero ese relato está allí. Pero Jesús compartió con los discípulos todo el mensaje del Padre, ese glorioso mensaje que hoy conocemos, como dice allí en Juan 14, 6, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, que Jesús es superior. Moisés alimentó a Israel por 40 años en el desierto, con el maná que Dios le prometió. Eso también está en Éxodo 16, 4. Pero fíjate lo que dice Juan, y me gustaría que lo pudiéramos leer, lo que dice Juan capítulo 6, versículo 32 al 35, dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dice que le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí, o el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Jesús dice, le aseguró que no fue Moisés, sino que era el pan que Dios enviaría al mundo. Por eso la gracia y la verdad de Dios entró en el mundo. Entró por Jesucristo, el Señor de la casa. Él es el que pensó en construir esa casa, es el que diseñó la casa, es el que planeó la casa, el que la construyó. Ese es superior a Moisés. Porque Jesús es el creador de la casa y nosotros, vos y yo, somos la casa. Debemos conducirnos dignamente como
representante de quien ahora pertenecemos. Él es nuestro hacedor, es nuestro constructor de una casa, infinitamente superior a Moisés, por el edificio eterno y su obra magnífica que hizo. Me gustaría compartirte lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, 17. Yo te voy a leer la última parte del verso 16, que dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es ante todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Te lo leo en la versión Palabra de Dios para Todo, que dice: todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió ante todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Hermanos, por eso es que seguimos hablando que Jesús es supremo sobre todas las cosas. Jesús es supremo sobre los ángeles, como decía nuestro hermano Mario, sobre Moisés, sobre los profetas. Jesús es supremo sobre todo. Amén. Que Dios te bendiga. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes este hermoso tiempo. Y voy a pasar a nuestro hermano Sergio. Dios te bendiga. Muchas gracias, Juan. Hermosas reflexiones estaba escuchando y cómo podemos ver a través de la palabra, de lo que escribió el Señor, inspiró a este escritor de los Hebreos, ¿no? Para que hablara, ¿no? Y pudiera llegar hasta nuestros días, hasta hoy podría llegar a nosotros, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Qué importante, qué figura que es Moisés en la historia, no solamente del pueblo cristiano, ¿no? No solamente del pueblo judío, quiero decir, sino también del pueblo cristiano, ¿no? Porque de hecho nosotros tenemos también en el fundamento, en la palabra como fundamento, Moisés ocupa un lugar importante, ¿no? Y lo que acaba de escribir el autor de la carta a los Hebreos, lo que está escribiendo aquí en este capítulo 3, cuando comienza, ¿no? Capítulo 3, era como pisarle el dedo chiquito al pueblo judío. Porque claro, estamos hablando de que Dios es que Jesús es superior en toda la creación, superior a todo lo creado, ¿no? Decimos que Jesús es superior a los profetas, decimos que Jesús es superior a los ángeles. Hasta ahí yo creo venimos bien, ¿no? Pero cuando se mete con Moisés, yo no sé a cuántos les habrá caído bien este tema, ¿no? Porque para el pueblo hebreo, toda su organización social, toda su organización económica, política, cultural, religiosa, toda esta organización que tenían como sociedad, tenía un fundamento. Y ese fundamento era la ley. Y esa era la ley que había sido traída por medio de Moisés. Así dijo Jesús en Juan 1:17, la ley fue traída por Moisés. De hecho, era tan importante para el pueblo judío que la llamaban la ley de Moisés, ¿sí? No la llamaban la ley de Dios, decían la ley de Moisés. O sea que Moisés ocupaba un lugar especial en el corazón de Israel. De hecho, como venían contando un poco también los hermanos, ¿no? Venían comentando tanto Mario como Juan, no podemos evitar esto de caer en pensar en todo lo que hizo Moisés, ¿no? ¿Por qué Moisés ocupaba ese lugar especial en el pueblo de Israel, ¿no? Ya que el pueblo de Israel salió de 400 años de esclavitud en Egipto, salió de la mano de Moisés. Fue, digamos, el gran libertador para el pueblo
de Dios, ¿no? Es como si, no sé, para nosotros se hablara de San Martín, ¿no? Pero bueno, para ellos era el gran libertador Moisés. Como también mencionaban recién nuestros hermanos, durante 40 años los condujo, los llevó de la mano por el desierto, ¿no? Y los llevó nada más ni nada menos que hasta las puertas de la tierra prometida para ese pueblo, o sea, los llevó hasta las puertas de Canaán, ¿no? Y mirando sobre la vida de Moisés, yo me di cuenta sobre lo relevante de su figura en las Escrituras, dentro de la Biblia, ¿no? Hay un pasaje allá en Jeremías 15:1, donde Dios le habla, profetiza por medio de Jeremías, y le habla al pueblo de Israel, y Dios está muy enojado. En esa ocasión Dios está muy, muy enojado con Israel, a tal punto que está por ejecutar un juicio, un castigo, los va a echar de su presencia. Y en ese momento Dios pone a Moisés junto a Samuel en el, digamos, en el top 5, en los 5 mejores intercesores, porque dice Dios, aún si estuvieran Moisés y Samuel delante mío pidiendo por este pueblo, yo no les haría caso, sino que los castigaría de igual manera a Israel, ¿no? O sea que Dios se encarga de poner a Moisés junto con Samuel como diciendo, si ellos intercedieran por Israel, no los oiría. O sea que Dios estimaba, lo tenía ahí a Moisés como uno de los principales intercesores. De hecho, el Salmo 106, 23, cuando habla ese salmo de la rebeldía del pueblo de Dios, de Israel, ¿no? Dice que si Moisés no se hubiese interpuesto entre el pueblo y Dios, los habría destruido. O sea, Moisés intercediendo por el pueblo de Dios. En la transfiguración que leemos en la palabra de Dios, ¿no? en los evangelios, en la transfiguración, cuando Jesús se transfigura delante de sus discípulos, el evangelio relata que se presentan 2 personas para hablar con él en esa transfiguración. Y uno de ellos es Elías y el otro es Moisés. O sea, una figura relevante Moisés, ¿no? Jesús cuando habló en aquel momento, ¿no? Habló del rico y Lázaro, contó esta historia de que los 2 murieron, uno fue al seno de Abraham, Lázaro, y el otro fue al Hades, o al lugar de los muertos. El rico, que estaba en el lugar de los muertos, le pedía a Abraham que le diera una nueva oportunidad a su familia y que le permitiera volver a él, ¿no? a este rico, y hablar a su familia y contarle, ¿no? que se arrepientan, que el Hades existe, ¿no? que el infierno existe. Y Jesús utiliza esta frase, ¿no? Dice, le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. O sea que Jesús pone ahí a Moisés como un referente importantísimo, ¿no? Para el pueblo de Israel, para el testimonio hacia el pueblo de Israel. Jesús reconoce a Moisés como el que escribió acerca de él. En Juan 5:46 Jesús dijo, de mí escribió Moisés. O sea, Jesús lo reconoce como también el que escribió acerca de él. Y algo más, ¿no? Cuando Pablo es arrestado en Jerusalén, la acusación contra Pablo es apostatar de Moisés, no apostatar de Dios, apostatar de Moisés. Fíjate qué importante era la figura de Moisés, ¿no? Para el pueblo de Israel. Moisés está como metido en el corazón de cada hebreo. Es que una de las principales características que se resaltan de la persona de Moisés es su fidelidad. Y es lo que leemos aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 5, leemos, y Moisés fue a la verdad fiel en toda la casa de Dios. Este Moisés era fiel. ¿Qué quiere decir que era fiel? Que era un hombre digno de confianza. Moisés era un hombre digno de confianza. ¿Qué tan confiable era Moisés? Yo no sé cuántas personas confían en vos. Yo creo que algunas confían en mí. Pero en Moisés confiaron 2 millones de personas que salieron de la tierra de Egipto cuando él le dijo, salgamos de Egipto porque yo soy Dios,
yo soy me habló, 2 millones de personas confiaron en Moisés, una persona de confianza. De hecho, Dios mismo confió en Moisés para darle la ley para una nueva nación. Moisés es una persona de mucha confianza, es confiable por su fidelidad. Dios le confía su casa, porque metafóricamente, figuradamente, Israel es la casa de Dios. Dios dijo, yo voy a habitar en medio de mi pueblo, ¿no? Israel es la casa de Dios. ¿Y sabés qué significa esto? Que te confíe en la casa, ¿no? Que seas, digamos, honrado con que alguien te confíe la casa. Yo no puedo evitar ver la fidelidad de Moisés y preguntarme, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? A ver, ¿cuántos son en tu casa? ¿Cuántos son en tu casa? ¿2? ¿Vos y tu esposa? ¿O vos y tu esposo? ¿Son 3 porque tienen un hijo? ¿Son 4? ¿Son 5? ¿Son 8? Si vos sos el papá de una familia y tenés tu esposa y 3 hijos más, vos fijate que hay 4 miradas que están continuamente fijas sobre vos. Miradas atentas, miradas examinadoras, miradas inquisidoras, mirando lo que haces, mirando cómo respondés, mirando cómo actuás en situaciones de conflicto o en situaciones de desacuerdo, ¿no? Y nunca va a faltar alguien que diga, pero vos dijiste, o pero vos hiciste. Imagínate si eso te pasa en una familia donde hay 2, 3, 4 miradas sobre una persona. Imagínate lo que habrá sido la conducta de Moisés para que 2 millones de miradas que estaban sobre él consideraran que era una persona digna de confianza. Sin duda la conducta de Moisés era una conducta extraordinaria, ya que quedó registrado en la Biblia, como leímos ahí en Hebreos 3:5. A la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Pero el versículo 5 dice algo más. Fue fiel en toda la casa de Dios, y escuchá esto, como siervo, como siervo. En varias oportunidades nosotros hemos hablado del término siervo, ¿sí? Y hemos visto sus significados, ¿no? Permitime un tecnicismo en este momento, ¿no? Muchas veces hemos hablado y hemos visto la palabra griega que se tradujo como siervo, que es la palabra diáconos. La palabra diáconos hace referencia a un servidor doméstico, el que administra la casa de una familia, está atento a los quehaceres cotidianos como la comida, la limpieza, el orden. Pero en esta oportunidad, en este texto que dice que fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, en esta oportunidad, la palabra que se utiliza no es diáconos, sino es terapón, ¿sí? Que deriva de otra palabra que es terapeuo, ¿sí? Terapeuo. ¿A qué te suena terapeuo? ¿Te digo a qué te suena? ¿O a qué me suena a mí? A terapia, a terapeuta. Este siervo del cual se está hablando acerca de Moisés como siervo, este siervo no es un siervo doméstico. Es la mano derecha del médico, es su asistente. Este terapeuta tiene que ver con el servicio acerca de sanar, el servicio que tiene que ver con el sanar, con la sanidad. Este tipo de siervo del que se habla y que se menciona a Moisés es un especialista. Este título de siervo tiene un alto grado de dignidad. A ver, Dios ama a todos sus siervos. Ningún siervo sobra en la obra de Dios. Pero hay algunos que por su fidelidad son tenidos en cuenta para tareas muy específicas. Y Moisés dio testimonio de su fidelidad el día que, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué?
porque tenía puesta su mirada en el galardón, y por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El autor de los Hebreos reconoce la figura de Moisés, reconoce su rol, reconoce su influencia, reconoce lo que él hizo para el pueblo de Israel. En ningún momento el autor de los Hebreos, en ningún momento menosprecia a Moisés o lo rebaja. Pero lo siguiente que va a hacer es poner las cosas en su lugar. Todo lo que Moisés hizo fue para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue testimonio, la evidencia de lo que se iba a decir, o sea, la evidencia del Evangelio, de la buena noticia del Mesías. Su vida, su ministerio, su fidelidad fue como el tráiler de una película, fue como el adelanto del estreno. Él fue fiel como siervo, dice el versículo 5 de Hebreos 3. Pero vamos a ver ahora que vino uno después que sería fiel como hijo. Así que espero que sigas disfrutando de este tiempo de meditación de la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, que sea de bendición para tu vida como lo es para la nuestra. Y te dejo saludos, Dios te bendiga, y te voy a pedir por favor a Ariel que active su micrófono. Dios te bendiga. ¿Qué tal, Sergio? El Señor te bendiga. Amén, hermanos. Bendiciones. Qué bueno poder estar juntos, ¿no? Y seguir meditando en la palabra del Señor. Realmente escuchaba a cada uno de los hermanos lo que compartían y no sé si a usted le pasa lo mismo, pero es tremendo, ¿no? Tremendo tener la bendición de que la palabra se haga tan clara, ¿no? Tan accesible a nuestras vidas, porque el Señor ha abierto nuestro entendimiento para que podamos escuchar las verdades de Dios, entenderlas, conocerlas, ¿no? Tenemos ese privilegio que el Señor ha quitado ese velo de oscuridad en nuestros ojos espirituales para que podamos ver las verdades de Dios, ha destapado nuestros oídos espirituales y podemos escuchar la voz del Señor a través de su palabra. Así que realmente es una bendición y lo podamos aprovechar cada uno. Y bueno, seguimos meditando sobre estos pasajes. Vamos a leer el versículo 6 de este capítulo 3 que venimos meditando, y dice así: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Como decían nuestros hermanos, ¿no? Moisés, un hombre realmente que tenemos que aprender mucho de él. En las Escrituras hay mucho testimonio de él, ejemplo de él, que nos viene bien para aprender cómo él ha actuado totalmente con fidelidad para Dios, fidelidad en los propósitos de Dios. Pero es lógico, al compararlo con Jesús, al compararlo con el Hijo de Dios, es imposible compararse con Dios. Moisés sí, lo comparamos con nosotros, tremendo hombre de Dios, fiel, lleno de fe, a pesar de sus temores y limitaciones como las Escrituras lo muestran, ¿no? Pero comparado con el Hijo de Dios, no hay comparación, hermano. No hay comparación. Por eso es que el enemigo siempre ha tratado, y mayormente con las falsas religiones, de quitar a Jesús de en medio. Siempre fue el punto principal. Hoy en día está lleno de religiones, de creencias, pero si usted se pone a meditar y ver en esas sectas que hay hoy en día, siempre el propósito es de sacar a Jesús de en medio, que Jesús es un ángel, que Jesús es un profeta,
siempre tratan de negar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, murió, fue crucificado, resucitó y hoy es Señor y Cristo. Eso lo niegan porque Satanás no lo puede confesar, que Jesús es el Señor. Pero amén, sigamos meditando en este libro, ¿no? Y bueno, unas cositas de Moisés, ¿no? Como venían hablando nuestros hermanos, Moisés no fundó la casa, Cristo sí. Moisés estaba en la casa, pero Jesús estaba sobre la casa como Señor y gobernador. Moisés era solo sirviente en la casa, pero Cristo es hijo y heredero. Y Moisés estaba en la casa de otro. Cristo estaba en su propia casa. ¿No? Y comparando la condición de un siervo con un siervo no tiene derecho a nada, no tiene derecho a reclamar, no tiene derecho a ninguna herencia, pero un hijo sí. Y hubo una situación ahí con Abraham, cuando Dios le promete un hijo. Le voy a pedir si lo podemos leer juntos. Si tiene su Biblia a mano, puede abrir ahí en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1 al 4. Y dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿No? Podemos ver cómo Dios le dice a Abraham: no te hagas problema, Abraham, no va a ser un siervo que va a heredar, no va a ser un siervo que va a estar sobre tu casa, va a ser un hijo tuyo. Y así sucedió con Jesús. Por más fiel que Moisés haya sido, el heredero, el único heredero y verdadero Señor es Jesús. Y así como Dios le dio a Abraham un hijo para que heredase todas las promesas de Dios, así también Dios lo hizo con Jesús. Todas las promesas se cumplieron en él. Todos los pactos se cumplieron en él. Todas las costumbres religiosas, judaicas, por eso dice la palabra que es una sombra de lo verdadero. Todo fue una sombra, fue toda una preparación, fue una preparación de la conciencia, una preparación de los corazones, para que cuando viniese lo verdadero. Y continúa el versículo, ¿no? Dice: la cual cuya casa somos nosotros. No, porque acá el libro de Hebreos le está hablando al pueblo judío, pero también ya está integrado los gentiles. Y dice que la cual casa somos nosotros. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Dice la palabra que nosotros somos casa espiritual. Somos templo santo. Está hablando de la iglesia. Está hablando de su amada. Pero lo tremendo es que continúa, ¿no? Dice: la cual casa somos nosotros. Dice: si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿No? Y me hacía pensar mucho este último parte del versículo, ¿no? Que sí, somos la iglesia de Dios, somos la casa de Dios, somos piedras espirituales para Dios, somos templo del Espíritu Santo, pero hay una condición. Dice: si retenemos firme hasta el fin la confianza, ¿no? Y yo pensaba y digo: Señor, ¿cómo está nuestra confianza? ¿Cómo está mi confianza?
porque uno puede decir, yo soy cristiano, me congrego, leo la Biblia, Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, en mi familia, pero ¿cómo está mi confianza? Porque para ser casa de Dios, el autor está diciendo que tenemos que mantener hasta el fin, está hablando hasta el fin de nuestros días, hasta el último momento de nuestro suspiro. Esa confianza tiene que permanecer firme, y no solamente la confianza, sino el gloriarnos en la esperanza. Y lo que confirma de que nosotros realmente somos hijos de Dios, no es que lo digamos, no es que hoy en día estemos congregándonos cumpliendo la palabra. Eso no confirma de que somos hijos de Dios. Se va a confirmar de que somos hijos de Dios cuando partamos de esta tierra y hasta el último hálito de nuestras vidas mantenemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Y cuando partamos en esta tierra, los que todavía estén van a poder decir, realmente era un hijo de Dios, realmente guardó la fe, guardó la confianza, guardó la esperanza hasta el último momento. Hasta ese momento, todavía no sabemos si somos parte realmente de la casa de Dios. Una situación ahí en 1 Juan 2, que lo quiero leer, vamos a leer 2:18, dice, 2:18 y 19, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y mire lo que dice el 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Es tremendo. Está hablando el apóstol Juan sobre el anticristo, sobre el espíritu que actúa en el mundo del anticristo y que está dentro de las congregaciones. Y el autor está diciendo de que se manifestaron porque estaban con nosotros, compartían las reuniones, compartían el tiempo de comunión, compartían las alabanzas, pero salieron. No sé si le ha pasado y muchas veces quizás se habrá preguntado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tal hermano? ¿Qué pasó con tal hermana? ¿Cómo puede ser tantos años lo que vivió? ¿Cómo estaba sirviendo al Señor? Y de repente se decidió, por X motivo, no congregarse más. No estamos hablando de hermanos que han entendido la voluntad de Dios de congregarse en otro lado. Estamos diciendo de aquellos que rechazan a Dios, no quieren saber más nada con Jesús, rechazan la Biblia y viven una vida de pecado. Entonces uno se preguntaba, ¿realmente tuvieron una conversión verdadera? ¿Realmente pertenecían a la casa de Dios? ¿Realmente eran templo del Espíritu Santo? ¿Nacieron de nuevo realmente? Hermanos, cuando uno nace de nuevo, ese nacimiento es hasta el fin. Si uno realmente se convirtió de veras, va a ser fiel hasta el fin. Eso es lo que va a dar testimonio en nuestras vidas, que realmente pertenecemos a la casa de Dios y de que Jesús es nuestro Señor. Así que, hermanos, se los comparto para que cada uno podamos meditar y reflexionar en nosotros mismos. ¿Realmente amamos al Señor? ¿Realmente estamos dispuestos a todo? ¿Estamos dispuestos a perder el trabajo por el Señor? ¿Estamos dispuestos a perder amistades, familiares? Porque la palabra nos enseña de que los enemigos, va a llegar un momento que los enemigos van a ser los de nuestra propia casa. ¿Estamos dispuestos como Job de perder aún a su esposa, que le decía y lo maldecía que negara a Dios y él se mantuvo firme? ¿Estamos dispuestos a llegar a ese punto de situaciones? Que el Señor nos ayude, hermanos, nos fortalezca.
Así que gracias, hermanos, por habernos acompañado, gracias por haber compartido junto con nosotros este tiempo. Les mando saludos, bendiciones y bueno, sigamos aprendiendo juntos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Los amo, hermanos. Bendiciones. Ariel, muchas gracias por la palabra, gloria al Señor. Y bueno, gracias Ariel, gracias Sergio, gracias Mario, gracias Juan. La verdad que cada exposición tiene lo que Dios puso en el corazón de cada uno de ustedes. Y es enriquecedor traer luz a nuestras vidas. La palabra del Señor es real, es más cortante que espada de doble filo. Hoy pudimos entender que somos parte del cuerpo de Cristo, que tenemos un propósito y como decía Ariel, necesitamos realmente no estar convencidos de la palabra, sino realmente ser creyentes de la palabra. Convertidos a nuestro Señor, no convencidos. Así que Dios los bendiga a todos. Saludamos a todos los hermanos que puedan estar conectados hoy. Y bueno, terminamos esta reunión de Casa Bíblica Hogares, Hebreos 3, del 1 al 6. Hermanos, espero que les sea de bendición, que puedan seguir meditando en la semana. Así que saludamos a todos los que están conectados y vamos a terminar haciendo una oración, ¿qué les parece? Así que, Señor, te damos gracias una vez más por la hermosa palabra que nos has regalado hoy. Gracias, Señor, por lo que pusiste en cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque cada día en tu misericordia y en tu amor, Señor, nos alumbras para poder seguir caminando por ese camino de santidad, como dice tu palabra, sin la cual nadie te verá, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el amor de mis hermanos, gracias por el esfuerzo, gracias por todos aquellos que están orando por nosotros. Gracias, Señor, por ser tan bueno y porque tu misericordia es para siempre. Señor, te damos gloria. Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima y que el Señor pueda seguir obrando en nuestras vidas como lo ha sido hasta ahora. Chau, chau, que Dios los bendiga. Amén.